Buenas tardes, profesor. Hoy día le hablaremos sobre la biosíntesis de aminoácidos no esenciales. Acá podrá ver el índice y los temas a tratar hoy. Bueno, los aminoácidos son compuestos orgánicos que buscan combinarse para formar una proteína. Los aminoácidos cuentan con un grupo carboxilo, una cadena lateral y un grupo amino, que varían entre los aminoácidos. Hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no puede sintetizar por sí mismo y se obtiene mediante una dieta externa. Algunos de los más resaltantes son la leucina, la lisina, la valina. En los aminoácidos no esenciales, son aquellos que el cuerpo puede sintetizar a partir de otros compuestos metabólicos, como por ejemplo la glicina, la asparagina, la cisteína, la arginina. Estos se dan mediante algunos procesos como la glucólisis o el ciclo de Krebs. Hay aminoácidos glucogénicos que durante su catabolismo pueden convertirse en glucosa y nos dan como un resultado final el piruvato. Unos ejemplos, los más resaltantes serían la alanina y la serina, que participan en la gluconeogénesis. Mediante los aminoácidos cetogénicos, son aquellos que se convierten en cuerpos cetónicos como acetato o acetoacetil CoA. Durante su degradación, los aminoácidos como leucina y lisina son algunos de los cetogénicos. Bueno, ahora voy a hablar sobre la biosíntesis de aminoácidos. Principalmente, como ya se mencionó, los aminoácidos esenciales no pueden ser obtenidos por el ser humano mediante procesos metabólicos, deben ser obtenidos necesariamente por la dieta. Mientras que los aminoácidos no esenciales sí son sintetizados por el metabolismo central, eso quiere decir por nuestro cuerpo. Principalmente los aminoácidos se dividen en distintas familias a partir de un precursor común, como puede ser el alfa-cetoglutarato, el oxalacetato o fosfoglicerate. Las familias son como el glutamato, la familia del aspartico, la familia de la serina, la familia del piruvato, la familia de los aromáticos y la familia de la histidina. Todas estas rutas son reguladas por mecanismos de retroinhibición, que es consiste en una regulación que provoca un contraste a un estímulo y además una represión genética, lo que asegura un equilibrio en la producción y evita el gasto energético innecesario. La biosíntesis de aminoácidos, permite la formación de proteínas, neurotransmisores, purinas y pirimidines. Todo esto es clave para ayudar al diseño de fármacos, antibióticos y además al estudio de errores congénitos del metabolismo. La fijación del amonio a cadenas carbonadas. Bueno, la fijación del amonio es el proceso mediante el cual el amonio se va a incorporar a los compuestos orgánicos formando aminoácidos. Esto convierte el nitrógeno inorgánico en formas utilizables por las células. En humanos y en organismos, el amonio se fija principalmente a través de dos reacciones clave, a través del glutamato deshidrogenasa y la glutamina sintetasa, que van a ser enzimas que se va a explicar su mecanismo más adelante. Estas reacciones van a permitir la síntesis de glutamato y glutamina, que actúan como donadores del grupo amino en la biosíntesis de la mayoría de los demás aminoácidos. Son la base del metabolismo del nitrógeno orgánico en organismos. Y además la regulación del glutamato deshidrogenasa la glutamina sintetasa permite controlar los niveles de nitrógeno en la célula y su integración en el metabolismo energético y anabólico. Ahí se ve un poco un gráfico de los mecanismos del glutamato sintetasa y el glutamato deshidrogenasa. La biosíntesis del nitrógeno orgánico a amonio. El nitrógeno de los aminoácidos puede librarse como amoníaco mediante procesos como la desaminación oxidativa, la transaminación y la desaminación. La desaminación oxidativa consiste en romper el grupo amino para dividirlo en dos grupos. La transaminación es transferir los grupos aminos entre aminoácidos y cetoácidos. Y la desaminación consiste en eliminar el grupo amino. El amoníaco es tóxico, en general ya hace daño al cuerpo, por lo que el cuerpo lo convierte a través del ciclo de la urea. Y ese proceso es esencial en el metabolismo del nitrógeno y equilibra el ácido base. En ahí se ve cómo actúa el glutamato deshidrogenasa en el gráfico inferior. Y además vemos también un gráfico grande que representa las dos reacciones enzimáticas en dos órganos principales de nuestro cuerpo, como es el hígado y el riñón. En el hígado y el riñón, el nitrógeno de la glutamina se transforma en amoníaco. Esto ilustra el papel clave que tiene la glutamina como transportadora y liberadora del amoníaco.
Justamente en el hígado y en el riñón se dan las reacciones de la glutaminasa y del glutamato deshidrogenasa. Además, vamos a hablar sobre la incorporación del amonio a aminoácidos. El amonio se incorpora a los esqueletos carbonados para formar aminoácidos. Estas reacciones más importantes justamente es la formación del glutamato y de la glutamina. El glutamato deshidrogenasa es una enzima que nos va a generar el glutamato y la glutamina sintetasa la glutamina. Eh, el glutamato y la glutamina actúan como donadores de nitrógeno en la síntesis de los aminoácidos y además son fuentes de nitrógeno para otros aminoácidos y participan en reacciones de transaminación y síntesis de purinas y pirimidinas. Todo esto genera que la glutamina dona su grupo amino en reacciones biosintéticas y que el glutamato transfiere su grupo amino a otros cetoácidos para formar nuevos aminoácidos. Esto gracias a enzimas como las transaminasas que requieren piroxidol fosfato y vitaminas B6. Todo esto, la regulación de la glutamina sintetasa y el glutamato deshidrogenasa es clave y esencial para la homeostasis del nitrógeno, el transporte del amoníaco en forma no tóxica y ayudar al metabolismo cerebral y renal. Ahora les voy a hablar sobre la biosíntesis de algunos aminoácidos esenciales. En primer lugar, empezaremos con el glutamato, donde vemos la reacción catalizada por la glutamato deshidrogenasa. Esta enzima convierte el alfa-cetoglutarato en glutamato, incorporando un ion amonio libre y utilizando NAT o NAT como cofactor. Esta reacción es muy importante. ¿Por qué? Porque el glutamato no solo se forma así, sino que también es el principal donador de grupos aminos en las reacciones de transaminación que veremos más adelante. Luego tenemos la síntesis de la glutamina, que es a partir del glutamato. Esta reacción la cataliza la glutamina sintetasa y requiere de ATP. Primero, el ATP activa al glutamato formando el fosfato de glutamilo, como se muestra. Luego se une un segundo ion amonio para formar la glutamina. La glutamina cumple un rol esencial como forma de transporte del nitrógeno en la sangre, sobre todo hacia el hígado y los riñones, donde se puede eliminar. Ahorita podemos ver la síntesis del aspartato y la nanina. La síntesis de la nanina es a partir del piruvato mediante una reacción de transaminación. Aquí el glutamato dona su grupo amino y se forma la nanina. Esta reacción es parte del ciclo glucosa-lanina que permite al músculo exportar nitrógeno al hígado durante el ayuno o el ejercicio prolongado. De forma muy similar también se forma el aspartato, solo que en lugar de partir del piruvato parte del oxalacetato que también recibe un grupo amino del glutamato. El aspartato no solo es un aminoácido, sino que también es precursor de la síntesis de nucleótidos y participa en el ciclo de la urea, ayudando a eliminar el exceso de amoníaco. En asparagina. Bueno, en este caso de la asparagina, la transformación va a ser a partir del aspartato y que va a ser llevado a cabo por una enzima que se llama asparagina sintetasa. En esta reacción el nitrógeno va a provenir de un ion amonio en lugar de glutamina y durante este proceso se va a formar un intermediario llamado aspartil fosfato. La reacción va a ir acompañada por la hidrólisis del pirofosfato hacia convertirse a un fosfato inorgánico, que va a ser catalizado por la enzima S3611, lo que va a garantizar que la reacción sea enérgicamente favorable y estable. En el caso de la serina se va a generar a partir del 3-fosfoglicerato mediante la oxidación del grupo hidroxilo alfa. De este intermediario de la glucólisis, la reacción va a ser catalizada por la deshidrogenasa de 3-fosfoglicerato, que va a dar lugar al 3-fosfohidroxipiruvato. Y posteriormente, mediante una transaminación y eliminación del fosfato, se va a formar la serina. En el caso de la glicina, las enzimas aminotransferasas pueden sintetizar glicina utilizando como precursores al glioxilato junto con el glutamato o la alanina. En el caso de la prolina, la biosíntesis de prolina va a comenzar con una reacción que va a transformar el grupo carboxilo del glutamato en un anhídrido ácido mixto con fosfato. Y por último, en el caso de la cisteína, la cisteína no se considera como un aminoácido esencial porque en sí va a depender de la metionina. Y a partir de esta misma se va a formar la homocisteína junto con la serina, se va a dar lugar a la cistotianina y la hidrólisis de la última va a producir cisteína y homoserina. Bueno, tenemos la regulación de la síntesis de aminoácidos. La síntesis de aminoácidos está regulada por varios mecanismos interconectados para asegurar un suministro adecuado para las necesidades celulares y evitar el gasto innecesario de energía.
Acá tenemos lo que es la inhibición por retroalimentación, en donde el producto final de una vía biosintética inhibe la actividad de la enzima que cataliza una etapa temprana de la vía. Este es el mecanismo regulatorio más común y eficiente para mantener el equilibrio metabólico. Después tenemos la regulación alostérica, en donde las enzimas en las vías biosintéticas de aminoácidos a menudo son reguladas alostéricamente por la unión de efectores en sitios distintos al sitio activo. Estos efectores pueden ser el producto final de la vía o metabolitos relacionados activando o inhibiendo la enzima. También tenemos la regulación de la expresión génica, en donde la transcripción de los genes que codifican las enzimas biosintéticas pueden ser reguladas por la disponibilidad de aminoácidos, en donde la abundancia de un aminoácido puede reprimir la expresión de las enzimas necesarias para su síntesis y la escasez puede inducirlas. Y por último tenemos el control combinado, en donde hay muchas vías y se utilizan múltiples mecanismos de regulación simultáneamente para lograr un control preciso. Tenemos, por último, los aminoácidos como precursores de biomoléculas, en donde los aminoácidos, además de ser los componentes básicos de las proteínas, son precursores esenciales para la síntesis de una amplia variedad de biomoléculas cruciales, ¿no? Como los nucleótidos, las hormonas, los neurotransmisores, las porfirinas, la creatina y la fosfocreatina, el glutatión, las poliaminas, la coenzima A y los pigmentos. Bueno, en este caso tenemos el caso clínico sobre una niña de 18 meses que ingresa a urgencias pediátricas por episodios de desconexión del medio y somnolencia. La paciente tenía antecedentes de un desarrollo psicomotor normal, ectasia piélica prenatal y una infección de orina previa. Unos días antes del ingreso actual había presentado un cuadro similar con resultados normales en pruebas neurológicas y de líquido cefalorraquídeo, con recuperación espontánea. En esa ocasión la niña presentó vómitos, debilidad, temblores y somnolencia, y en la exploración física se observó tendencia a la somnolencia. Eso nos puede indicar un posible daño neurológico. De acuerdo, todos los análisis de laboratorio revelaron alteraciones en el pH, elevación de enzimas hepáticas, en lactato y el amonio elevados, linfocitos y neutropenia. Todos esos análisis nos pudieron ayudar al diagnóstico final, que es la deficiencia de ornitina transcarbamilasa, conocido como OTC, que es una enfermedad genética que provoca la acumulación de amoníaco en sangre. El amoníaco es tóxico para el cuerpo, especialmente para el sistema nervioso. Esta mutación genética principalmente afecta a los varones y es porque está ligado al cromosoma X. Más allá, el tratamiento incluyó la administración de quelantes de amonio, arginina, carnitina y aumento de los aportes de glucosa. Esto debido a la posible toxicidad del benzoato y este fue suspendido. La paciente mostró mejora clínica y a partir del tercer día de tratamiento con normalización de los niveles de amonio y transaminasas. Posteriormente se ajustó la ingesta proteica y se planificó el manejo a largo plazo de la deficiencia de OTC. Algo para aclarar acá es que el único tratamiento curativo es el trasplante de hígado. Y bueno, estas son las conclusiones que sacamos a partir de la biosíntesis de aminoácidos.